Muy buenas noches a todas y todos. Son un poquito más de las 8:30. Es lunes, es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter y esperemos que todos ustedes que están yendo a su casa, que están saliendo del trabajo, que salieron a cenar, nos están escuchando a través del 106.1 FM Violeta Radio, pues hayan tenido un día magnífico y estén teniendo un excelente inicio de semana. Y bueno, pues es hora de empezar. ¿Cómo estás, Amanda? ¿Qué tal te trató el fin de semana? ¿Qué hiciste? Pues muy ajetreada, pues, aparte de ir a aquel lugar donde tuvieron a bien invitarnos, que nos divertimos muchísimo, terminé muy cansada, debo admitirlo. No sé si se pueda decir, ¿tú qué opinas? Sin tema, ¿verdad? Sí, pues sí, que ¿de dónde Sí, fuimos pues, pues miren, nos invitaron a Kitsania, ya ven que tuvimos aquí, bueno, entrevistamos a, a Héctor, el a jefe de Héctor, legal de Kitsania, sí. sí, de reclutamiento de personal y del talento humano, y nos regaló unas cortesías, estuvo padrísimo, pudimos ir, también nos acompañaban a Luis Antonio, Rogelio. Padrísimo, la verdad es que yo había ido, pero pues siempre es interesante volver a ir, desempeñarse en otras profesiones, ¿no? Y se aprende muchísimo. A mí me encantó cómo aprendes de una manera muy sencilla y en poco tiempo como cosas importantes como la salud bucal, por ejemplo, los procesos, ¿no? Automotriz, el farmacéutico, entre otras muchas cosas. Y tú estuviste en una actividad que me dijiste que te encantó, ¿verdad, Rogelio? Ah, ya ni me acuerdo de todas las actividades que hice, pero sí hice muchas. Y lo único es que llovió y me mojé mucho. Eso sí, llovió como si fuera a acabar el cielo. Ha estado lloviendo en la Ciudad de México. Agradecemos el agua y la lluvia, pero sí, de repente los traslados y esto es bastante complicado, pero sí, la pasamos muy bien en Kitsania. Muchas gracias por habernos invitado. Invítenos a otros lugares, ¿verdad, Amanda? Que nos inviten. Sí, claro, porque Ya algo vamos. padre que tratábamos en aquella entrevista a propósito era la política de inclusión. Y por ejemplo, tú me comentabas que habías hecho una práctica de sensibilización, ¿no? De las personas con debilidad visual. Y yo sí pude ver esta diversidad en los chicos y chicas que están ahí mostrándonos, ¿no? Los oficios, las profesiones. Y uno que otro cartel muy respetuoso, ¿eh? Sobre todo este tipo de diversidades, Prácticas, ¿no? Y prácticas incluyentes. prácticas. Yo creo que Sí, eso sí, es relevante, ¿verdad? eso es Pues pues, iremos de lo nuevo. constatamos. Iremos de nuevo, invítenos a donde quieran que vayamos, iremos con mucho gusto, Amanda y Luis y yo, y a ver quién más se nos pega aquí de Violeta Radio, la radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Bueno, pues como todos los lunes, Amanda, hemos invitado a unos colegas que han trabajado en este caso, bueno, ahorita las humanidades, las ciencias sociales, el arte y que han pues colaborado para que la comunidad cada vez tenga más espacios, para que sea visible y para que nunca más se olvide que vivimos en una sociedad diversa donde todos tenemos derecho, todos tenemos derecho a ejercer nuestra identidad, nuestra libertad con la protección de las instituciones y de la misma sociedad. Entonces, pues me da muchísimo gusto, Amanda, que estemos ya avanzando en esta tercera temporada. Vamos hacia el otoño, que es una temporada preciosa de nuestra ciudad y en general, ¿verdad? A todos nos gusta el otoño. Pero bueno, tal vez sea momento de que nos digas quiénes son nuestros invitados, invitadas, invitades de esta noche. Sí, porque el tiempo se nos va a escurrir entre las manos, ¿no? Pues hoy tenemos una invitada y un invitado especial. Ella es Enia González Ávila, que estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad del Estado de México. Es autora publicada por varias revistas como Castálida, Penumbria y Liquor Paper. Tiene una publicación titulada Preludio a Gorland, del año pasado. Y los géneros en los que se desempeña como escritora son el terror gore y con un toque sobrenatural. Por otro lado, tenemos a Aldo García, antropólogo físico por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, futura sexóloga por el Instituto Mexicano de Sexología y Baby Drag Queen. Bienvenido, bienvenida, Enia. ¿Cómo están? Buenas Muy buenas noches. noches, ¿cómo andan? Enia, ¿cómo te va en este lunes? No sé qué tan lluvioso esté por allá donde estás tú, pero cuéntanos cómo estás.
Hola, muchas gracias, sobre todo por la invitación y abrir estos espacios a las personas que somos artistas y que vemos por las causas sociales, entre otras cosillas. Y pues sí, por acá está lloviendo un poco. Bueno, no, sí, estamos casi, casi nadando. Ya nos estamos convirtiendo en aquel estado que no mencionaré su nombre, pero está tranquilo. Muchas gracias, sí, todo tranquilo. Bienvenida y también está con nosotros Aldo García, él también, la lluvia, ¿verdad? Te ha generado ahí ciertas cuestiones, pero ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y sí, justamente, de hecho, ahorita está lloviendo muy fuerte, entonces espero no tener problemas con la transmisión, pero aquí estamos. No, no, esperemos que no. Eso nunca nos ha pasado, Amanda, porque el programa es en vivo, lo tienen que saber las Ujú. personas. Estamos en vivo transmitiendo en la Ciudad de México por el 106.1 y por el Facebook de Violeta Radio. Y nunca nos ha pasado que se nos vaya la luz a los dos o alguna cosa así. Ya toqué madera para que nunca nos pase. Pero bueno, si alguna vez nos pasa, nos tienen paciencia, regresaremos muy rápido a la transmisión. Bueno, Amanda ya los presentó, pero a mí me gustaría preguntarle tanto a Enia como a Aldo, ¿cómo se definen a ustedes mismos, a ustedes mismas? ¿Cuál es como su vocación? Que dirían, yo pues hago todas estas cosas, pero esto es lo que me define. Que nos hablen para comenzar un poquito de su trabajo. Si quieren, empezamos con Enia y luego seguimos con Aldo. Ok, pues muchas gracias. Yo desde que tengo memoria, más bien desde que sabía hablar, empecé a contar como historias de terror. Entonces, pues ya me regañaban mis papás por espantar a mis primitos o algo por el estilo. Y pues desde que empecé a escribir, o sea, yo pues escribí cuentos y principalmente de terror. O sea, siempre toda mi vida me habían dicho que por qué no escribía como sobre fantasía, sobre príncipes, princesas, dragones y esas cosas. Y pues simplemente yo pienso que eh, al menos el género que yo escribo es como una forma, o al menos yo lo escribo, perdón, como un tipo de protesta social, de una forma de mover pues la conciencia de las personas. Yo me catalogo como una persona que da como que mucha luz, o sea, yo soy de vestirle como de rosita, brillitos y pues toda la cosa, pero ya las personas cuando leen lo que escribo se quedan así de como que andan, ¿no? O sea, como que tu personalidad no va, como que sí, tu personalidad no va acorde con todo lo que imaginas y todo lo que redactas. Entonces también esa es una faceta que pues algunas personas pueden notar en mí. Así yo me describiría. Muchas gracias. Aldo, ¿tú cómo te defines a ti mismo? Por cierto que cuando invitamos a Aldo nos aclaró que sus pronombres pueden ser él o ella, y ahora veo también aquí ella, entonces también si quieres explicarnos un poco de esto, porque habrá quien no esté familiarizado con esta posibilidad de tener pronombres diferentes a los que tradicionalmente, ¿verdad? La sociedad nos asigna. Ay, hola. Pues fíjate, cuando me haces la pregunta cómo te defines y aunando un poco a la participación de Enia, porque siempre he dicho, cuando me hagan esa pregunta, y ya me la hicieron, voy a decir que soy un vampiro. Y y eso viene justamente ligándolo todo. Yo me considero dentro de la fluidez del género, fluyo entre los géneros. Por eso es que a veces me presento como él, a veces como ella. Depende de muchas cosas y tiene que ver con mi propia vivencia desde que también era una infancia, pues a veces como que tenía conductas o me sentía más familiarizada hacia compartir con las niñas, a veces con los niños, entonces como que dentro de ese ir y venir, de repente pues justo encontré como, o me encontré primero siendo un vampiro, luego género fluido, este, y entonces así que muchas veces para explicar mi propia vida lo hago así de cuando me preguntan o quisiera que me preguntaran cuál es mi género, voy a decir un vampiro. Y si me llegan a preguntar qué hay entre las piernas, voy a contestar que oscuridad. Entonces, me gusta esa fluidez. Bueno, Amanda seguramente ya tiene aquí varias preguntas. Sí, tienen como mucho en común, fíjate, ¿no? Enya tiene una personalidad como muy sonriente, como
más soft en la vida diaria, pero se transforma a la hora de escribir, ¿no? Y Aldito es un vampiro, pero también se transforma, ¿verdad, Aldito? Cuéntanos. Sí, A ver. justo, Baby Drag Queen. Recientemente estoy iniciando con hacer drag con un personaje que le puse por nombre Lujuria de Sade, así me encuentran en Instagram. Y justamente Lujuria es esta personificación del vampiro que me gustaría ser, ¿no? O sea, Lujuria es una vampiresa. Entonces es muy darks ella. Y justo a través del drag lo que hice fue tratar de hacer más visible esa fantasía que yo tengo con los vampiros, ¿no? O sea, en todo lo que construye el ser un vampiro que decía, es que para mí encaja mucho, lo hago visible con lujuria, ¿no? Entonces, de hecho, hasta yo tengo una frase, yo decía, yo es que yo no salí de un closet, yo salí de un ataúd. Me gusta y yo creo que a Enya también le está gustando porque ya estamos entrando a temas así medio de la oscuridad, medio de la literatura. Fíjate, Enya, que a mí me da mucho miedo todo eso. O sea, hasta la película de terror no la soporto, ¿no? Me empiezo a sentir así como que, "Ah, ¿qué está sucediendo?", ¿no? Me despierta muchas cosas. Entonces, cuando alguien dice, a mí me gusta escribir sobre esto y sobre una serie de escenarios que a la mayoría pues nos causan algo, claro que a todos nos hacemos preguntar po- ¿de dónde nace esta vocación? ¿De dónde nace esta literatura? ¿Y cómo fue que llegaste a ella? ¿Por qué no nos platicas un poco sobre esto? Sí, y justo para responder esta pregunta, algo que me llama mucho la atención de Aldo es que dice, o sea, bueno, puedo notar que dice las cosas como las siente, ¿no? Yo durante mucho tiempo con lo que escribía, pues sí me enfrenté como que mucho a la autocensura de pensar el qué dirá, ¿no? Todavía me enfrento como que a estos prejuicios hacia mi persona, de mí para mí, de pues si lo que escribo es como pues moralmente aceptable, ¿no? Y justamente, pues sí, al menos yo dentro de la comunidad sí he encontrado como un refugio porque me doy cuenta de que estamos con personas que nos aceptan un poquito más como somos, ¿no? Con todas nuestras libertades y aquellas cosas que a veces tenemos miedo de decir. Ciertamente igual en el género de terror yo encontré como, pues igual una forma de decir las cosas. O sea, si ya con la suavidad lo dices, pero la gente no hace nada, no hace caso o tal vez no le llega el mensaje, pues con un toque sangriento y violento, pues puede hacer como que un poquito más, ¿no? Y es que el terror que yo escribo es como que un poquito más de monstruos y a veces también como el monstruo que puede llegar a ser el ser humano, ¿no? Entonces, más o menos también por ahí seguía mi narrativa. Fíjate qué interesante. No sé, ahora con lo que nos cuenta Aldito de este vampiro drag, si incluso podría ser un personaje para alguno de tus microcuentos. Una y dos, esto que dices, ¿no? Que pues es que esos monstruos en el fondo pues tienen una fuente muy común, ¿no? Que tiene que ver con esa naturaleza nuestra, ¿no? Y que a veces puede salir lo peor que tenemos dentro, pero también lo mejor, esperemos, ¿no? Y es justo eso, ¿no? El fenómeno del ominoso, ¿no, Rogelio? A ver, tú que seguramente No, has pues ya te escrito dije mil que cosas. a mí me da miedo, pero también de repente una buena película de terror, una buena película de suspenso, algo que te mueva, también se agradece. O sea, cuando conectas de alguna manera con esto y te muestra pues cosas que normalmente no sentimos, por fortuna, ¿verdad? Imagínense que te persiga de verdad un vampiro, a veces terrible, pero también cuando esto sucede en la pantalla lo disfrutamos, hay algo rico ahí, ¿no? Hasta abrazas a alguien, ¿no? Que está viendo contigo la película, entonces esto se disfruta. Aldo, vamos contigo ahorita regresamos con Enya. ¿Por qué un vampiro? Porque además los vampiros son figuras profundamente homoeróticas, ¿no? Vampiras no sé tanto, pero los vampiros han estado representados por Brad Pitt y por hombres muy guapos que se muerden el cuello entre ellos, ¿no? Y que son muy elegantes y muy bellos.
Entonces hay una carga muy fuerte de homoerotismo en los vampiros. Entonces cuando tú dices que eres soy un vampiro, de alguna manera está el guiño homoerótico también ahí. Pero háblanos por qué los vampiros y por qué asumirse como tal. Ay, claro, o sea, sí, o sea, el erotismo en los vampiros, o sea, creo que es algo que yo siempre vi, aunque claramente nunca, desde mi infancia, pues no le llamaba así. Las vampiresas también me parecen muy eróticas, o sea, yo veo una y para mí es una dominatrix. Este, y justo mencionabas, yo aparte me asumo como una persona bisexual y entonces en algún momento, de hecho, lo escribía en un ensayo para la escuela, ¿no? Yo nunca vi un referente de una masculinidad bisexual en la tele, ¿no? O sea, todo el mundo te dice cómo se comporta, o sea, debería comportar un hombre heterosexual. Por lo menos en la tele, muy a pesar de que sea a través de parodias o comedias, ves algo homosexual, ¿no? Pero siempre, o sea, siempre era como, bueno, una masculinidad bisexual nunca la noté, hasta que vi la película de Entrevista con el vampiro, que para mí, o sea, fue muy reveladora, porque yo decía, bueno, los vampiros muerden cuellos sin discriminar entre géneros. Y entonces para mí eso era como muy guau, o sea, y para mí aparte bajo mi visión ver un vampiro era como ver algo muy queer, o sea, los vampiros eran con joyas y se movían como con más elegancia, entonces, o sea, desde esa película en específico y de ahí para adelante, yo dije, bueno, es que por lo menos si no soy uno, o sea, quisiera ser como un vampiro. Sí, como que tienen una aura, ¿no? Como enigmática de esos, y ya sabes que con la mirada te dominan, ¿no? Pueden leer tu mente o comunicarte. Si no ideas, por lo menos hay ahí una comunicación, no sé, de ideas, sentimientos. ¿Tú qué opinas, Enia? Si tú tuvieras que ser alguno de estos seres fantásticos, ¿no? De las penumbras y la oscuridad, ¿cuál serías? Mm, bueno, yo no soy muy fan como de los vampiros y los hombres lobo. O sea, sé que ya sé, suena como que un poco decepcionante cuando alguien dice que pues le gusta el terror y no le gustan como que tanto estas figuras, porque en realidad lo mío son los entes que son como más deformes, antropomorfos y esas cosas. O sea, yo soy súper fanática de Lovecraft, de sus monstruos, el horror cósmico, pero ciertamente, o sea, yo también concuerdo con la idea de que los vampiros son pues son magníficos, o sea, son una figura y un recurso muy utilizado. Entonces, ahorita que dices lo del vampiro, sí dije, wow, ¿no? O sea, yo creo que yo ya te quiero ver en personaje, la verdad, Aldo. O sea, creo que tengo que decirlo de esa forma. Y ciertamente, bueno, también otro punto que ahorita tocaste, sí, justamente los bisexuales no tenemos como que mucha visibilidad. Luego, pues sí me he topado con comentarios de, no, es que tú no eres bisexual, ¿no? Solamente eres heterocuriosa, ¿no? O algo así, es como de, no, bro, ¿cómo puedes decir eso cuando no estás en mi mente, ¿no? Por ejemplo. Y justamente ahorita estoy trabajando en una novela que está como que un poquito alejada de, pues, del género que yo escribo, porque yo lo veo más como una liberación y justamente hablo, pues, de un amor sáfico, ¿no? Entonces, pues yo espero pronto vea la luz y esté publicada porque sí, justamente algo que yo, así como yo supongo que Aldo, tú ves el drag como una manera de liberación, o sea, yo, la escritora también la veo como lo mismo, ¿no? Entonces, esta novela que es como que muy diferente, es como yo drenándome completamente y con todas las dificultades que uno como con base en sus preferencias a veces pues puede tener ciertos problemas o puede ser víctima de los prejuicios de la sociedad. Ay, disculpen, yo de Brayo como que un buen tengo la mente súper No, dispersa. está muy interesante y sobre todo creo que, Amanda, no habíamos tocado el tema de la bisexualidad. En el programa hemos tenido personas, pues, de mucho espectro de la diversidad, pero me parece que el tema de la bisexualidad no se había tocado y tiene dos aspectos interesantes la bisexualidad. Primero, que la mayor cantidad de personas que forman parte de la comunidad LGBT están en la letra B, porque además pueden pasar como muy desapercibidos, desapercibidas, porque pueden tener una pareja, digamos, dentro del canon de la heterosexualidad, pero eso no quiere decir que no tengan otras experiencias, otros intereses, otras parejas diferentes, ¿no? Entonces,
la bisexualidad de repente pasa muy desapercibida. Y otro punto, ahí a veces es más como crítica que me decía un amigo activista, es dónde están políticamente hablando los bisexuales, o sea, las personas lesbianas, las personas trans, las personas gay, como que han asumido un rol muy protagónico políticamente hablando dentro de la comunidad LGBT. Y de repente las personas bisexuales en este camuflaje que pueden tener, como que de repente no hay una presencia política tan fuerte, ¿no? Que eso es algo interesante. ¿Por qué no nos cuentas, Aldo, qué piensas de esto, de la bisexualidad como tal? Tenemos 3 minutitos antes de que nuestro querido Luis Antonio Sosa nos presente su cápsula del día de hoy, pero te escuchamos. Sí, justo al respecto, algo que hasta hace poco me estaba preguntando, leí un texto que recomiendo muchísimo que se llama Más que visibles. En este momento se me escapan los coordinadores, pero dentro de este libro hay una entrevista que, si no mal recuerdo, se hace a Aranza Fernández y ella decía en sus respuestas que de por sí, o sea, se escribe muy poco acerca de la bisexualidad, y si ese poco que se escribe de la bisexualidad usualmente no es escrito por personas bisexuales, realmente hay muy poquito. Entonces, eso ha cuestionado mucho acerca de cómo nos planteamos políticamente, ¿no? Incluso dentro de esa entrevista o creo que en parte del texto, se menciona cómo dentro de la misma comunidad LGBT los colectivos que pretenden abarcar las letras LGBT pocas veces son presididos por una persona bisexual. Usualmente, y lo llaman así, quienes más se posicionan al frente, pues sabemos, son hombres gay por lo regular. Y entonces, aún así, el posicionarte como bisexual, aún dentro de la comunidad LGBT, es cuestionado e invisibilizado. Entonces, creo que esta parte nos ha obstaculizado el posicionarnos más firmemente en una postura política dentro de toda esta gama de posibilidades, ¿no? Dentro de estas oportunidades LGBT. Qué interesante, Amanda, esto, porque sí, por una parte podemos criticar, ¿no? Ay, los bisexuales no se organizan y no los vemos en las calles y no los vemos posicionándose a favor de los derechos de la comunidad LGBTQI+, pero aún dentro de la propia comunidad es decirles, no, ¿no? Ya acéptate, ¿no? Ya da el paso completo al espectro gay o lésbico y los bisexuales no existen, ¿no? Pero creo que es muy importante esta reivindicación, hacerle espacio a cada quien, ¿no? Porque cada comunidad tiene sus propias necesidades, cada parte de la comunidad tiene sus propias necesidades, sus propios problemas, sus propias necesidades de afirmación de sus vidas, y ahí, tanto dentro como fuera de la comunidad, tenemos una tarea muy importante. Bueno, en unos minutos regresamos con Aldo García y Enia Basnok, que están dialogando con nosotros aquí en Orgullo al Aire, en el 106.1 FM. Recuerden que nuestra retransmisión es el domingo al mediodía, en caso de que en este momento no nos puedan escuchar, también por el 106.1 FM o por el Facebook de Violeta Radio o el Facebook de Orgullo al Aire. Amanda, pues es hora de darle la bienvenida a nuestro querido Luis Antonio Sosa Pulido, quien nos va a hablar, ya lo habíamos mencionado la vez anterior, pues de la muerte de un gran activista que hizo, ¿verdad?, espacios para la comunidad. Entonces, no sé, Amanda, ¿qué piensas? Ya le damos la bienvenida a Luis en este Claro momento. que sí, sí, ya. Que nos cuente más sobre esta investigación que hizo. Luis Antonio, buenas noches. A ver, adelante, el micrófono es tuyo. Hola, ¿qué tal amigos de Violeta Radio 106.1 FM? Recuerda que está sintonizando Orgullo al Aire a través de la estación Violeta. Recuerda sintonizarnos los días lunes de 8:30 a 9:30 y los días domingos, que es día de retransmisión, a las 12 del día. Recuerda que te estamos leyendo en las redes sociales, búscanos en Facebook como Violeta Radio y también en Instagram como Violeta Radio diagonal 106.1 FM. Soy Antonio Pulido. Rogelio, Amanda, el día de hoy les vengo a platicar sobre un impulsor del cine LGBT, sobre Arturo Castelán. Arturo Castelán fue fundador y codirector del Festival Mix México, el festival de cine más antiguo de la Ciudad de México, y de hecho el pasado 20 de junio del 2024 cumplió 28 años de su creación.
El nombre Mix deriva de que este festival incluye un cine con diversidad sexual y de género, y de hecho fue el primero en abrir un espacio para la comunidad LGBT. Esto en el año 1996. Arturo Castelán no solo se dedicó a la difusión cultural, sino que también se desempeñó como periodista, cinematográfico, realizador de cortometrajes, guionista, director y productor de cine. Además de fundar el Festival Mix, como ya te lo platiqué hace un momento, Arturo también fue curador de programas de cortometraje para importantes festivales nacionales e incluso internacionales, de los cuales podemos mencionar al Festival de Cine Mexicano en Guadalajara, Vive Latino, Croma, Festival de Video Experimental en Guadalajara y Mix New York. Su trayectoria también incluye la realización de los cortometrajes, por ejemplo, Diciembre del año 2010, La misma adoración y gloria del año 2009, El uso de una rueca 2005, La piel ajena 2021. Lamentablemente, falleció el pasado 9 de agosto del 2024. Se desconoce el motivo, cuál fue la causa por la cual la comunidad LGBT ha perdido a uno de los impulsores más importantes de México. Eh, y bueno, de esta manera lo podemos recordar, Arturo y la comunidad LGBT, pues ha perdido a uno de los íconos dentro de la comunidad LGBT, que de hecho fue una persona muy comprometida con su labor dentro en el cine mexicano. Recuerda que esta información la escuchaste en Violeta Radio 106.1 FM. Soy Antonio Pulido. Continuamos en Orgullo al Aire con Rogelio y Amanda. Muchas gracias, Luis. Qué pérdida tan lamentable de Arturo Castelán. Le mandamos un abrazo a todos sus amigos, familiares y un agradecimiento en nombre de todos los que de alguna manera nos beneficiamos por este trabajo de activismo. Amanda. Así es, desde el cine, pues siempre impulsando esta visibilidad y a su vez, ¿no? La lucha por los derechos. Fíjate que ahora que mencionaban esto de la bisexualidad, yo les quiero preguntar a Aldito y Enia si se puede, claro, ¿no? Ya que regresaron, Ya que perdón, ya regresaron. regresamos, ¿no? Pero ya que están acá. Hay algunas cosas que ahorita quiero leer que tenemos comentarios en el Face y muchos saludos y así. Pero hay, por ejemplo, en la bisexualidad también como una salida del closet, porque era algo que nos preguntábamos, ¿no? La semana pasada. ¿Hay algo así y ustedes le estiman necesario para efectos de visibilizar o los contextos son distintos y puede pasar o no puede pasar? ¿Qué opinan, Aldo, Enia? Pues yo creo que, bueno, la posibilidad está ahí, ¿no? Claro que es, o sea, para mí se me hace importante visibilizarlo, hablarlo en dos momentos y claro que se tiene que hablar más de ello, ¿no? Hace poco también decía, ¿no? Que tampoco se habla que todavía se piensa que la bisexualidad es que te gustan hombres y mujeres, cuando es más complejo que ello, ¿no? Hablar de bisexualidad, aunque claramente también respeto que la decisión de salir o no de un closet pues va a ser muy personal, individual, pero, o sea, para mí me liberó de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo decía hace rato, ¿no? Pues yo no salí de un closet, salí de un ataúd, en metáfora de vampiro, porque también leí en un libro, ¿no? O sea, un vampiro, para ser vampiro, primero se tiene que morir y renace más fuerte que nunca. Entonces, esa metáfora para mí, salir del ataúd, fue esa liberación, ¿no? O sea, morir, matar al Aldo anterior para salir como vampiro más fuerte que nunca. Enia, ¿qué piensas? Yo tengo otra pregunta que sumo a la de Amanda. Y esta literatura tan fuerte que de repente puede ser como muy, pues no sé, como que exalta mucho al lector, ¿no? Lo hace conectar con miedos, lo hace conectar con sentimientos de los que normalmente huimos. También podría entenderse, o alguien te ha dicho así como que podría entenderse como una apología de la violencia o de algo así. ¿Y tú qué respondes a estas preguntas o críticas? Mm, Pues muchas veces me han preguntado si lo que yo escribo es porque yo he vivido como en un entorno de violencia o si algo por el estilo.
pero y creo que va de la mano con lo que nos preguntaban si salir del closet y justamente creo que responde a la misma pregunta y es que depende mucho del contexto en el que te desenvuelves, al menos desde mi experiencia y desde cómo yo lo he vivido, sobre todo porque yo pues tengo un hermano trans, entonces pues creo que cuando él nos dijo que en realidad era pues un hombre, pues al principio sí fue como de wow, ¿no? O sea, como que te quedas en shock, o sea, como que tantos años, no es que haya cambiado de la noche a la mañana, sino que puedes llegar como que identificar o puedes reconocer como ciertas conductas que estuvieron ahí, ¿no? Por ejemplo. Y yo como tal, al menos en mi caso, yo no salí del closet así como explícitamente, sino que simplemente un día le hablé a mi mamá de que pues, me gustaba una niña o algo por el estilo. Y nada más como que se sacó de onda y dijo, ah, bueno, está bien. O sea, porque yo lo veía de la manera en que, por ejemplo, cuando tú, pues, cuando pasas, no sé, a la secundaria o algo por el estilo, no llegas y le dices a tu mamá, ay, mamá, es que siendo mujer, por ejemplo, ay, mamá, es que me gustan los hombres, ¿no? O sea, no es como que yo no lo veía como un tema que fuera así como relevante decir si te gustaban las niñas o si te gustaban los niños, simplemente fue como de, ah, pues me gusta esta niña, o me gusta este niño, o me llama la atención su cabello, o me llama la atención su cuerpo o algo por el estilo. No sé si me doy a entender en este sentido de que yo no lo vi como un tengo que especificar cuál es mi preferencia, sino simplemente pues decir pues específicamente pues qué anda conmigo. Entonces siento que va también de la mano un poco con lo que yo escribo, que a veces eh, no tengo que dar explicaciones o no me siento como en la necesidad de dar explicaciones, pero eh, vuelvo a lo mismo, depende muchísimo del contexto, porque no es lo mismo mi contexto a alguien que, por ejemplo, no ha salido del closet porque tiene una familia súper conservadora o porque su papá, pues, puede que sea golpeador o puede que su mamá, pues, sea, pues, una persona cerrada o algo por el estilo. Sí, yo también coincido en que depende mucho los contextos, ¿no? Y la necesidad de reivindicarse y de exigir que te reconozcan, ¿no? Digo, igual en tu caso no había tantas esas resistencias, por eso fluyó, ¿no? Pero en otras circunstancias, pues sí vale la pena alzar la voz y decir, yo me siento así, yo quiero ser así, ¿no? O yo soy esto. Porque además, pues es un periodo de construcción. Fíjense que ahora que hablaban de la bisexualidad, también me tocaba escuchar y ver que hay personas que pues están en ese ámbito de definición, si se puede llamar así, y un poco para zanjar la cuestión, en algún punto llegan a decir, pues yo soy bisexual, ¿no? De ni me estés preguntando. Y muchos dicen, pero ¿cómo? ¿No que eras? Yo creo que eso también pasa por muchas cosas, ¿no? Pasa por la construcción de la propia identidad, de uno mismo, de conocerse. Y también de vivir ciertas experiencias para poder definir eso, ¿no? A mí me parece que yo cuando, justo esto que decías, ¿no? Y ya poco llegan los niños en la primaria y secundaria a decir, me gusta un hombre, fíjate que me gusta, ¿no? Porque lo damos por hecho, ¿no? Y quizá vamos a empezar por ahí, no necesariamente tiene que ser algo dado, ¿no? Algo transparente, algo automático. Y yo creo que en la medida en que pensemos que no es así, vamos a poder vencer ciertas resistencias, porque como bien lo decía Senia, hay gente que sufre mucha violencia por parte de sus familiares al no comprender, pues, estas facetas, ¿no? De la diversidad. ¿Qué opinas, Rogelio? Fíjate que me gusta lo que menciona, lo que hemos hablado. La verdad es que no habíamos pensado tan centralmente el tema de la bisexualidad, pero qué bueno que ha salido. Aunque creo que sí hay una pregunta importante aquí que hacer, y es cómo ellos en su obra, tanto en el drag como haces unos recorridos también de diversidad en los pueblos mesoamericanos. Aldo, ahorita nos cuentas cómo se dimensiona esta parte que también forma parte de ti, ¿no? Pero que se convierte en un mensaje. Pero también Enia que nos cuente cómo incorpora la parte de la bisexualidad o de la diversidad sexual en su obra y si quiere y tiene ganas, pues que nos lea un fragmentito, pero que no nos quite mucho el sueño porque ya a esta hora ya va quien estará con su cafecito muy tranquilos y si está muy fuerte la cosa, ¿no? Ya no dormimos. Pero a ver, vamos a empezar con Aldo en lo que prepara si quieres tus textos, Enia, para que nos los compartas. Cuéntanos, Aldo, ¿cómo es esto del vampiro drag y también cómo lo relacionas o si es algo muy diferente de lo que haces de tu trabajo de antropología? Sí, fíjate que no estuvo tan alejado en cómo lo relacioné a antropología.
Sí, o sea, como te contaba antes, yo la primera vez que vi Entrevista con el vampiro, que hay una escena donde Lestat y Luis como que brincan, casi vuelan y estaban muy cerquita y yo estaba esperando el beso que nunca sucedió. Tuve que leer el libro para ver el beso en mi cabeza. Pero, o sea, yo así ligué la bisexualidad con los vampiros. Yo dije, soy como un vampiro. Y entonces, aparte, justo ver a los vampiros para mí son muy eróticos, muy sexuales. La sexualidad a mí es un tema que me encanta. O sea, mis papás nunca me fueron con el cuentito de la cigüeña o de la abejita. Entonces yo me sabía y le arruiné la infancia. Bueno, no sé si se las arruiné, pero spoiler a mi grupo de primaria de dónde venían los bebés. Entonces, para mí, la sexualidad siempre fue un tema muy, muy querido, muy abrazado. Y entonces, algo que justo no ponía como en mi semblanza, a mí también me gusta escribir. Yo no he publicado nada porque, pues porque no sé, decidí a lo mejor. Y entonces, en una vez que estaba queriendo escribir un cuento con mi obsesión un poquito con los vampiros, tengo un amigo que es Brian, saluditos al Brian etnohistoriador, y le pregunté que yo me acordaba que alguna vez escuché un cuento, o bueno, no cuento, creo que es más como una leyenda sobre Tlahuelpuchi, que la anunciaban como una mujer vampiro. Y entonces Brian me contó no solo de Tlahuelpuchi, sino como de muchas historias prehispánicas. Brian se dedica a México prehispánico, de personajes que se relacionaban un poco con el vampirismo. Entonces Brian y yo empezamos a platicar mucho y en ello, yo le decía que, por ejemplo, no se me hablaba de Tezcatlipoca y yo le decía, ¿te das cuenta que Tezcatlipoca podría ser bien un travesti o género fluido? O le digo, vamos a escandalizar etnohistoriadores y vamos a decir que Tezcatlipoca era drag además. Y entonces él me decía como, no, no me di cuenta. Y entonces así fue como entre Brian y yo empezamos a darle esta perspectiva queer y también lo que llamo perspectiva sexual a muchas piezas arqueológicas, ¿no? Principalmente piezas que están en el Museo de Antropología. A partir de ello fue que se nos ocurrió armar, diseñar más bien una clase acerca justo como de esta perspectiva queer y perspectiva sexual en los pueblos mesoamericanos y ofrecimos este recorrido en el Museo de Antropología, donde al principio les decía, ¿no? O sea, podrán venir varias veces al museo, pero desde este momento no lo van a ver igual. Y justo para ello decidimos darlo un día antes de la Marcha del Orgullo de este año. Y al parecer les gustó tanto el ver a los pueblos mesoamericanos desde esta perspectiva queer que nos estuvieron pidiendo la clase en línea y ya también se dio la clase en línea acerca de ver México con una perspectiva más arcoíris. Bueno, ahorita nos cuentas cómo podemos ir al recorrido o conocer más de este trabajo, que Amanda ya dice, en comentario nos está diciendo que ella ya se apuntó, pero yo también apunto con Amanda también. Y bueno, pues vamos ahora sí con Enia, que nos cuente cómo ha incorporado en su trabajo esta parte de la diversidad, aunque no es obligatorio, ¿verdad? Pero si es que está por ahí y que si nos quiere leer algo, pero Sí, leve, porque sí, si no, no de, dormimos. de, de hecho, justo cuando me comentaron sobre la entrevista, me dijeron, "Ah, ¿y tienes algún protagonista o algún personaje LGBT o algo así en tus textos?" Y luego me puse a recordar y me di cuenta de que en realidad no tengo ninguno. Y luego me di cuenta por qué. Porque la mayoría de los textos que yo escribo, yo los hice desde mi perspectiva al sufrir violencia siendo como mujer, por ejemplo, ¿no? Yo durante un tiempo estuve en una asociación que se llama LGBT Rights, entonces no fue hasta que yo vi otras, el tipo de violencia que recibían que fue cuando dije, pues tal vez alguien debería escribir sobre esto, ¿no? Sin embargo, una cosa es la ficción y otra cosa es como plasmar la realidad y es que a veces yo, inclusive en el terror que yo manejo, que es un terror como extremadamente violento, por así decirlo, incluso a veces, y era lo que decía de la autocensura, incluso a veces yo no sé cómo abordar a veces ciertos temas que son muy delicados, ¿no? Entonces, y el texto justamente que estoy trabajando, que es como mi primera novela, donde ya abordo como, pues, la bisexualidad, el amor, pues ahora sí que el amor arcoíris, pues,
pues es todo menos violencia. Bueno, no, sí tiene como que algo de violencia, pero vaya, no es como lo que suelo escribir, como les había comentado. Entonces, y esto, pues justamente son revelaciones que funcionan hasta ahora. Y vuelvo a lo de los contextos. Tal vez yo no escribí de esta forma porque yo no he sufrido violencia por ser bisexual, que obviamente no es que como yo no lo haya sufrido, no es que otras personas no lo hayan sufrido, pero simple y sencillamente por eso a veces en mi escritura reflejo como dolores que he vivido, no sé, como por ejemplo acoso en la calle o o pues que he tenido pues personas muy cercanas a las que pues les han quitado la vida, ¿no? Entonces cosillas por el estilo. Entonces, realmente mis textos usualmente no tienen como relaciones de pareja o algo por el estilo de amistad, sino que a veces solamente es un solo personaje que sucumbe a la locura o que lo encuentran por ahí tirado, no sé, algo por el estilo. Entonces, no sé, igual les puedo leer un fragmento de, Por favor. de más o menos mi estilo. El más Eh, rudo que encuentres para que Rogelio no pueda dormir. eh, es, tengo que decir que el terror gore tiende a ser como que un poquito más descriptivo que el terror psicológico, que pues es el que intenta meterse como en tu mente, ¿no? Les voy a leer dos fragmentos de dos textos. Uno es de una publicación de Mujeres en Pandemia de El Viento Editorial, septiembre de 2020. Mi padre seguía al lado del cuerpo descompuesto de mamá, con su camisón manchado de sangre y comida podrida que el cuerpo expulsaba de manera inconsciente. Él no me dejaba sacarla de la habitación y cuando pedía ayuda, las personas no me creían. Ya no tenía amigos, pensaban que había sucumbido a la locura. Octubre de 2020. El olor a podrido y muerte del cuerpo de mamá había penetrado en mi piel y mi mente. La imagen del cadáver a punto de explotar se había vuelto cotidiano. Los pies de mi padre se comenzaban a poner negros y ya no se levantaba por la comida que le mandaba por debajo del plástico. Poco a poco nos quedábamos sin víveres, no podía salir y no tenía a quién recurrir. Contexto de pandemia, es una antología. Y un microcuento que, bueno, tengo una publicación que se llama Preludio a Gorland. Son cuentos muy pequeños pero he decidido mejor que no voy a leer como un cuento bueno, no voy a leer un texto que está precisamente aquí, sino que pienso que sea como de una publicación mayor y más o menos refleja lo que les decía hace un momento, ¿no? Que es como, pues ahora sí que un reflejo como de la violencia que vivimos actualmente. El texto se llama Indayani. Sangre negra que no podía identificar, tan ajena a su cuerpo, salía por sus orificios, pero ya no dolía por el frío y el congelamiento. Deseaba estar en casa, bajo sus cobijas, encima de su almohada. Su madre le leería un cuento antes de ir a dormir. Eso o tal vez le cantaría una canción. Con un último aliento, profirió al aire. Mami, encuéntrame, por favor. No me dejes de buscar. Su voz se apagó en un eco esparcido por los baldíos, debajo de un puente, al final de un río, entre la tierra, entre los árboles, en la carretera, en todos lados, menos en casa. Los restos de Inda Yani serían encontrados el 18 de agosto de 2022 debajo del puente Cartapacio, en las granjas San Bernardino, Coahuila, por un niño que jugaba por ahí. El agua se había llevado su piel completamente, sin dejar paso a la pudredumbre y el olor de la muerte. A un mes de su desaparición, Inda Yani había viajado con el agua, injustamente, hacia el nacimiento de un nuevo río, de la continuación de su nueva vida. Realmente yo escribo textos muy pequeños, pero trato de hacerlos muy fuertes. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Sí son fuertes. Tan fuertes, sí voy a dormir, Ujú. la verdad, porque me parece que conecta con una crítica importante. O sea, no nada más es como la descripción, que sí puede ser un poco chocante, ¿no? Para ciertas sensibilidades, pero en el fondo te das cuenta que hay ahí una crítica importante sobre la violencia y de cómo también muchas mujeres, familias, hombres, reciben una violencia frente a la indiferencia de los demás, que piensan que están inventando, que están exagerando, que no está sucediendo lo que está sucediendo. Y qué difícil, ¿verdad? Que a veces sea la literatura la que lo pueda decir, la que lo pueda representar, más que pues, los medios de comunicación, las instituciones, como reconocerlo.
Pues estamos ya casi en la recta final, Amanda. ¿Qué te gustaría preguntarles a Aldo García y a Enia Basno, que son nuestros invitados de Orgullo al Aire por el 106.1 FM? Para quienes están escuchando nuestra retransmisión del domingo, les mandamos un gran abrazo. Esperemos que ya hayan acabado todas sus tareas de domingo, que ya estén nada más descansando, ¿verdad? Con la carnita asada casi ahí ya preparándose. Y quienes están ahorita escuchándonos, regresando a la casa en esta lluviosa Ciudad de México, también les mandamos un gran abrazo, bro. Amanda, ¿qué quisieras preguntarles a Pues nuestros mira, invitados? voy a lanzar las preguntas y a ver hasta dónde nos da tiempo, Aldito, Enia? Em, Yo quiero ver, o sea, ¿dónde te podemos ver, Aldo? Porque ya vi que, bueno, aparte de ser antropólogo, físico, tienes pues esta formación, ¿no? O en eso estás, ¿no? De sexóloga, sexólogo, y además eres baby drag queen. ¿Por qué baby drag queen? Esa es una. Dos, ¿dónde te podemos ver ya con este personaje, ¿no? Y no, si nos quieres explicar muy brevemente qué es el drag queen para los que no lo ubiquen al 100. Y tercero, pues el recorrido en el instituto, bueno, sí, ¿no? Es en el Museo de Antropología, si es que En se el puede, o la museo. clase en línea, pues ya, ¿no? Y Enia, te voy a lanzar la pregunta del Facebook, que quieren saber dónde pueden leer tus escritos, por un lado, y Araceli dice que la bisexualidad masculina se invisibiliza y la bisexualidad femenina se cosifica, ¿va? No sé, de una vez súmate, Rogelio, porque no nos va a dar tiempo. Yo me sumo también ¿cómo podemos ir al recorrido? Invitamos un día ¿cómo se llama? Lujuria. Invitamos un día a Lujuria que venga a Orgullo al Aire, eso también lo menciono, ¿eh? Invitemos un día a Lujuria. Y también invitamos a Enia para que conozca a Lujuria y sigamos esta conversación. Y también a Enia me gustaría más bien preguntarle qué va a escribir o qué está trabajando además de esta novela que tiene en puerta. Me gustaría saber si estás haciendo algo como audiovisual o tienes planes de algo audiovisual, porque creo que el género se presta mucho también para esto. Entonces, bueno, pues esas son las preguntas. Vamos con calma, respondiéndolas, pero ya estamos también sobre el tiempo. Bueno, rapidísimamente, me pueden encontrar y ahí más información acerca del recorrido de la clase en línea en Instagram, @antroposexual. Ahí pueden encontrar como toda la información, me pueden mandar DM, @antroposexual. Lujuria tiene su propio Instagram, @lujuria de Sade, donde podrían verla. Y ¿qué es el drag? Bueno, para mí el drag es una forma de expresión, tiene su propia historia, es una parte acerca del travestismo, personificar un personaje que tú creas. Ahí entra un poco de discusión a veces con mi comadre drag, porque yo le agrego como la exageración en lo que uno de mis profesores llamó la hipérbole del género, mandar como estos preceptos de género a la hipérbole para exagerarlos y mostrar este personaje, ¿no? Lujuria también se mueve desde el terror y a veces desde el gore muy genial. Entonces, ahí vamos. Lujuria por el momento se encuentra justo en Baby Drag Queen porque acaba de nacer, es un bebecito drag. La acabo de crear. Este, no tiene mucho que inicia a visibilizarse. Y por el momento a Lujuria solamente la podrán ver en Instagram, a menos que la saque a pasear a veces. Y lo curioso es que hasta la fecha Lujuria solamente ha visto tal cual fuera de mi cuarto en contextos académicos. Lujuria ha dado ponencias, ha dado clases y tengo muchas más ganas de dar clases con Lujuria. Y que venga Orgullo al Aire, ¿no? Que venga Orgullo al Aire. Eso creo que es muy importante. Dar clases con lujuria también suena interesante. Sí, GPI. Vamos Va. con Enia. Adelante, Enia. Bueno, algo que me gustaría decir rápidamente es que sigan sus sueños y lo digo porque realmente siempre desde que había escrito o comenzado a escribir terror gore, pues siempre me decían que pues estaba loca, ¿no? Que cómo podía escribir esas porquerías y todo así, pero si yo les dijera que escribir gore me ha llevado a presentar mis cuentos a distintas universidades, a distintas escuelas, o sea, es como cuando haces algo con pasión, yo creo que puedes ir muy lejos, independientemente de si no es para todo el público, ¿no? Bueno, ya ese era un paréntesis.
para quien nos esté viendo. ¿Dónde pueden encontrar mis escritos? Bueno, actualmente tengo un libro, es una plaquette, se llama Preludio a Gorland, es solamente la venta es digital, entonces lo pueden conseguir conmigo. Bueno, aquí abajo pueden ver cómo se escribe mi nombre. Ahí lo buscan en Facebook o en Instagram porque sí está como que un poquito complicado. También de vez en cuando publico en Instagram con el usuario @en.vzg, que es como una pequeña reducción de Vasnov, que es mi nombre literario. ¿Qué voy a escribir? Ahorita actualmente pues ya estoy como terminando esta novela que pues me la está pidiendo como una editorial a ver si sí se arma, que justamente tiene matices LGBT, también habla sobre la maternidad, habla sobre pues los abuelitos, entonces pues yo espero, bueno, a mí me parece un buen proyecto, esperemos pues vea la luz, sería una obra, pues a final de cuentas es un reto para mí que estar escribiendo esto, un tema como que un poquito alejado de lo que suelo escribir y lo que vengo escribiendo desde hace años. Algo audiovisual, sí he pensado en hacer un cortometraje, de hecho estoy buscando la forma de llevar como esto, pues sí a lo visual. ¿Y por qué cortometraje? Porque pues mis cuentos son muy breves. A mí no me gusta escribir como cosas tan largas, por eso lo de la novela es un reto. Eh, pero pienso que sí visualmente sería como que un fenómeno más porque yo escribo más como para que la gente lo vea en su cabeza que para, no sé, para mirar como una literatura meramente crítica o un terror psicológico, por así decirlo, porque lo mío es muy visual. Eh, y ya, creo que esas eran las preguntas, ¿no? que me habían hecho. Pues esperemos que muy pronto volvamos a verles por aquí en Orgullo al Aire. Creo que ha sido una conversación sumamente interesante. Las personas que nos están viendo por el Facebook de Orgullo al Aire o de Violeta Radio, déjenos mensajito para que también los puedan leer después Aldo y Enia. Y por supuesto a las personas que nos están escuchando en vivo por este cielo de la Ciudad de México lluvioso, también les mandamos un abrazo y quienes están en domingo escuchando nuestra retransmisión. Pues ¿qué van a hacer? ¿Vamos a cenar o qué, Amanda? Es una chela, un vinito, algo, es lunes. Estaría genial, mira, un viernes, como de tipo Halloween, y leemos cuentos de terror y Rogelio va a estar ahí. No Dice no. prometo, Pero no prometo nada. antes de eso, pues podemos hacer algo el viernes, ¿cómo ven? Sí, Porque, justo ya se viene el festival Macabro Festival de la sí, Ciudad de México y hay es que un ir. sí, ay, sí, sí quiero. Va, es momento. Vamos. Vamos con Lujuria también que venga con Sí, nosotros y sí, hay que todo, ir. ¿no? Y ¿sabes qué? Con Poncho Mantecón, ya ves que le encanta también. Ay, un saludo a Poncho A Poncho Mantecón. Mantecón, que le Luis encanta también Antonio, el cine. ¿te vas a sumar o no? ¿Te dan miedo las películas de terror? ¿Si te gustan? Por ¿O supuesto que qué? vamos a ver Bueno, esta conste, ya experiencia. estamos, ¿no? Ya no nos podemos echar para atrás. Bueno, pues le agradecemos muchísimo a Enia Basnok y Aldo García su presencia en Orgullo al Aire. Esperemos que muy pronto vuelvan a estar con nosotros. Gracias a todo el equipo, Balam Flores, Luis Antonio Sosa Pulido, que siempre nos trae una cápsula interesante. Por supuesto, a nuestra querida Amanda Monter. Soy Rogelio Laguna. Recuerden que tenemos una cita todos los lunes a las 8:30 de la noche para sacar nuestro orgullo al aire y por supuesto nuestra retransmisión de los domingos al mediodía. Nos vemos, Amanda. Descansa. Nos vemos el próximo lunes. Así es, nos vemos, chica, chico. Luis Antonio, nos vemos, Rogelio Balam, gracias. Y pues nos vemos el siguiente lunes con más sorpresas.